probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriendo las Escrituras y sentándonos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita va a ser en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta ahí. Este capítulo comienza en su primer versículo diciendo: entonces. Es como que continúa un relato. Y el relato que continúa es el del capítulo 3, por supuesto, pero donde el Señor muestra en la palabra que Jesús, habiendo sido bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y se suelta la voz de un padre que dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual tengo complacencia. Y saben que la palabra hijo en el griego significa un hijo maduro. Nosotros en el español, en el castellano, tenemos la palabra hijo como algo genérico, ¿no? De toda edad. Pero en el griego, la palabra que representaba, a la cual se soltó del cielo, era la palabra de un hijo, pero un hijo que ya era maduro. Entonces nos continúa diciendo en el capítulo 4, entonces a raíz de esto o después de esto, el Espíritu, por el Espíritu, no en el Espíritu, por el Espíritu, es llevado Jesús con un propósito al desierto. Y en ese desierto estuvo 40 días y 40 noches haciendo ayuno. Hubo un propósito de manifestar esa maduración, a que continuara el proceso de Jesús, el Dios hecho hombre, igual que tú, igual que yo. No utilizando nada de su deidad, no utilizando su divinidad, sino en la representación tuya y mía. Él fue allí para ser tentado, pulido, como hijo maduro, para que se manifestara su madurez. Y así lo tuvo
el Espíritu permitiendo que Él estuviera en ese desierto 40 días y 40 noches. Hasta que su carnalidad no dio más y tuvo hambre, dice esta palabra. Y el propósito era que fuera tentado. Dios permite que seas probado. Dios no te tienta, pero permite que seas probado. ¿Por qué? Porque es el beneficio de que te puedas desprender, despojar, crecer, madurar, hasta llegar a la estatura que Dios necesita para ser un hijo maduro. Entonces dice que el Espíritu lo permite y viene el tentador y quiere tocar su carne, la parte de los sentidos, del hambre, y decir: ¿por qué no te autoabasteces? ¿Por qué no te autoprovees? Si tenés una deidad que podés hacer convertir estas piedras en pan. Autoprovéete. Era utilizar la naturaleza de Adán. Porque Adán, cuando se desprende de Dios, lo que le queda como secuela en la muerte es autoprovisión y autoprotección. Y lo que quería el diablo era que Jesús utilizara la orfandad, que naturalmente utiliza todo hombre. Y Jesús le dice: mira, escrito está. Hay una palabra de mi Padre, que no solo de pan vive el hombre. No es necesario comer alimento cuando tengo un alimento espiritual. Y Él, en su alimento espiritual, provee aún para mi carne. Él es el que me provee. Entonces el tentador piensa y dijo: usaste la palabra de tu padre. Bueno, yo también. Ya que le haces tanto caso, estoy parafraseando, ¿no? Tanto caso a la palabra, voy a utilizar también la palabra. Y la distorsiona porque el diablo lo que no tiene, conoce la palabra. Acá lo vemos. Le habló una palabra que está escrita, que es de verdad, que es soltada por Dios. Pero como no tiene revelación y lo habla en una manera leída, literal, le utiliza la palabra sin revelación y le dice: bueno, ya por eso entonces... Y lo lleva a un lugar que es el pináculo del templo. Es como simbólicamente la posición elevada de la religión. Y desde esa posición le dice: vamos, hacé señales, maravillas, milagros. Tírate para que vean que sos hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate. Y que puedan ver la deidad que tenés. Y Jesús le dice: no es a lo que vine, autoprotegerme. Por medio de las divinidades, de las maravillas, de los montes que humean como si fueran, no sé, fuegos artificiales, para llamar la atención hacia mí. Yo vine con otro propósito. No necesito utilizar eso porque la palabra también dice, en revelación, no lo vas a tentar a Dios. No vine a tentar a mi Padre, vine a cumplir sus propósitos. No vengo a autoprotegerme. Tengo un Padre que me va a proteger en todo lo que necesite. Entonces Satanás dice: bueno, ¿por dónde lo agarro? Porque por sus emociones no pude, por su carnalidad, su humanidad, sus sentidos tampoco pude. Y lo lleva a un monte y le muestra toda su autoridad que le fue delegada por Adán. Y le dice: mira, todo esto me pertenece. No vas a tener que pasar por la cruz. No vas a tener necesidad de sufrir. No sé bien cómo se cumple ese propósito, pero por lo que leí, no vas a tener que sufrir. Así que hagamos una cosa. Lleguemos a un pacto. Vos me adorás y yo te entrego todo lo que recibí de Adán. Toda la gobernabilidad de los reinos. Y el Señor Jesús ahí ya se cansa. Dice: basta, ya fui bastante probado. Y le dice: vete. Vete. No necesito utilizar tu sistema. No necesito utilizar el sistema de este mundo porque no he venido para vencer por medio del sistema de este mundo. El sistema de mi Padre es otro sistema. Así que no voy a utilizar tus sistemas. El mío es de otro reino y con ese reino te voy a vencer. Así que se cansó y le dijo: vete. Y le soltó la palabra escrita.
¿Y qué dice este versículo? Que se tuvo que ir, porque la autoridad, él podía tener autoridades sobre los reinos humanos, pero él tenía toda autoridad en Cristo, en la unción del Cristo que tenía. Ahora, prestemos atención a esto. Él podía hacer todo lo que el diablo le pedía, porque miren, yo pensaba y digo, convertir las piedras en pan. Y me venía Pedro. Pedro significa piedra, y piedra convertida en pan fue un pan para los gentiles también, pero sobre todo para los de Jerusalén, los israelitas, aquellos que eran del antiguo pacto. Era la piedra convertida en el maná del cielo, en el pan que descendía del cielo. Así que podía convertir las piedras en pan. Y también podemos ver al terminar este versículo que enseguida que se fue Satanás, que Dios, Jesús lo echó y él se tuvo que ir, no tuvo otra. Los ángeles vinieron y le servían, o sea, que él podía haber llamado a los ángeles, pero esa es la tentación. El saber Jesús que lo podía hacer, pero no entrar en lo que el diablo le estaba haciendo creer. El diablo, la reflexión es esta, el diablo va a buscar, aún con la misma palabra, hacer que te justifiques. Con la misma palabra la va a acomodar para que vos justifiques tus acciones, tus decisiones, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todos tenemos la necesidad de pasar el proceso del crecimiento, de ser hijos maduros y ser llevados para ser probados, así que no tengas temor. Esa es la meditación que busco para el día de hoy. No tengas temor, porque Dios soltó una palabra sobre tu vida. Eres mi hijo amado, en el cual me quiero complacer. Y tú dices, bueno, está atacando mi identidad el diablo. Bueno, a Jesús también le buscó atacar su identidad. Bueno, pero ¿cómo si Dios dice que yo soy hijo? Paso estas pruebas y Dios las permite. Estás siendo llevado por el Espíritu. Quédate tranquilo. No tenés necesidad ni de autoprotegerte, ni de autoproveerte, de utilizar los sistemas de este mundo, sino que realmente puedas decir, yo sé lo que la palabra habla de mí. Estoy haciendo su voluntad. Y en un momento vas a tener que decir, basta. Pensamientos de tentación se van y el diablo va a tener que huir. Y va a venir a tentarte con todas cosas que sí puedas hacer. Pero si Dios te dice que no las hagas, no las hagas. Tenés que estar haciendo el proceso de la voluntad de Dios. Y que Dios pueda refinarte de tu viejo Adán y pueda realmente cada vez crecer en ti el Cristo que llevamos dentro. Te invito a cerrar tus ojos y que esta palabra se haga carne en ti hoy. Y si estás pasando un momento de prueba, sea un aliento para tu vida, de que si Dios lo está permitiendo y estás conectado al Espíritu de Dios, no tengas temor. Desecha todo sistema de este mundo y confía, toma la autoridad de la palabra revelada, de la palabra presente. Haz la carne en ti y actuará a tu favor. Meditemos. Con tu melodía me das libertad. Me rodeas con tu canción, canción de libertad sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Y amén. Tome su asiento, por favor, y quiero compartirles la palabra.
Y quiero hablar acerca de Cristo y la iglesia, lo que la Biblia nos enseña, y que esa relación entre el Señor y la iglesia, o el hombre y la mujer, que es una figura del matrimonio, igual que Cristo y la iglesia, es un modelo de las relaciones. Lo digo de vuelta. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones. Y vamos a ir primero sobre este punto para que usted la comprensión sea un poco y pueda ir trabajando bien claro. Las cosas visibles, lo material, lo físico, las cosas visibles están establecidas para mostrar las cosas invisibles. Romano lo dice de esta manera, ¿no? Las cosas visibles de la creación nos muestran su poder y su deidad, que serían invisibles en Dios, pero se hacen visibles por la creación. Pero también a través de nuestra vida y nosotros como materia creada, hombre y mujer, estamos para mostrar o revelar las cosas invisibles. Y revelar a Dios o revelar a Dios como nuestro Padre, revelar la naturaleza. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. La bondad, la misericordia, manifestar. Entonces, se trata de la representación de quién es Él, de quién es Dios. Entonces, de entender que usted y yo no solamente subsistimos en la tierra, no es que me hice evangélico y ahora la iglesia me pide que vaya el domingo. No, nací de nuevo, tengo una nueva naturaleza y esta vida quiere revelar la nueva naturaleza que sería la vida de Cristo en nosotros y mostrar a ese Dios, hacer que lo invisible, como dije antes, se haga visible. Vamos al libro de Efesios capítulo 5 y como primer punto de Efesios capítulo 5, no sé si el tiempo me da hoy, no lo pude hacer, pero es para leer todo este capítulo, por lo que estoy basando, lo que estoy predicando, tiene que ver con todo Efesios capítulo 5. Pero vamos a tomar como primer punto este versículo 21, donde habla de la autoridad, de ejercer autoridad o poder, y donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. 5:21 nos habla eso. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero en el original no dice así. En el original dice así, sométanse ustedes mismos unos a otros en el temor del Señor. Sométanse ustedes mismos unos a otros en el temor del Señor. Esto ha sido secularizado, la mente que no conoce a Dios, la mente social, la de aquel hombre o mujer que no conoce a Dios, llevó esto a yo me someto a mi esposa se somete a mí, y eso es un pensamiento de igualdad, ¿no? Todos somos iguales y todo es lo mismo y esas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el relato, someteos unos a otros como está escrito, yo me someto, vos te sometés, nos sometemos, y eso es un pensamiento de igualdad. Y la idea no está trayendo esa cultura de la sociedad o de la calle de igualdad, de que todo es igual y todo es lo mismo, sino de que como cabeza de un hogar o parte de una familia, yo me sujeto a Dios, tengo una vida en obediencia, en sujeción a Dios, y mi mujer como esposa mía se sujeta y se somete a mí como hombre de la casa en autoridad, porque ve cómo yo funciono con el Dios de los cielos. Tal vez el que me escucha puede creer que esto es
como se dice ahora, ¿no? No estoy respetando a la mujer y todas esas cosas. Pero eso quiere el mundo, venir a confrontar estos órdenes divinos. Tampoco esto que estoy diciendo, porque también fue mal manejado, de que esto es un autoritarismo y decir yo mando acá y yo soy el macho de la casa y yo soy el que traigo el pan a la casa y se hace lo que yo... No, porque eso es un autoritarismo. Y no estamos hablando de eso. Y ahora vamos a ir a los otros versículos. Pero anterior de introducirme en la autoridad, veamos esto. ¿Qué estábamos diciendo? Se trata de representar quién Dios es. De mostrar la realidad de Dios en estos tiempos y en esta vida. Una vida con propósito, una vida con significado, con sentido. Y hay dos formas de ejercer poder. Una es ganarlo, es tal vez ir procurando de qué manera puedo tener poder, una carrera militar, en un lugar político, tomar o ir haciendo un escalafón y tomándome y posicionándome en una posición de autoritarismo y controlar ese poder que logré tener, apropiarme de eso y ejercerlo hasta cosas extremas. Por supuesto que ha habido personas en la religión que hicieron eso. Se apoderaron de un poder que le dieron por ser el líder de esa congregación. Y eso está mal, eso no es el orden de lo que yo estoy estableciendo. La otra manera es someterse, como decía antes, a la autoridad de Cristo. Entonces, yo como hombre tengo que mostrarle a mi esposa, estoy señalando a ella porque estamos hablando también del matrimonio, yo como hombre, ella tiene que ver que yo soy un hombre que no solamente digo creo en Dios y confío en Dios, no, que yo me manejo, me conduzco en obediencia con el Dios de los cielos. Entonces soy un hombre de fe porque creo en Dios, confío en Dios y me sujeto a Dios. Y ella ve la sujeción en mí y ella se sujeta y se relaciona en el orden correcto conmigo como hombre sobre una casa. En el libro que estamos leyendo, Efesios, si tomo el versículo 1, dice así, viene hablando todo un tema muy poderoso, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso que yo te hablaba, hacer esa clara representación. Y fíjese lo que sigue diciendo, andad en amor, debemos funcionar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y de pronto salta unos temas y dice, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. O sea, esta corriente y esto que hoy se está hablando, no es para que nosotros tengamos ese tipo de vocabulario. Y fíjese que dice, ni aun se nombre entre vosotros. Lo que estamos hablando es cómo una autoridad, un hombre, un padre sobre la casa se sujeta y opera en lo que hemos hablado hace tiempo que Antonio nos trajo la palabra, la paternidad. ¿Sí? No el autoritarismo, ser un padre que cubre, que suministra, que se relaciona, que tiene una unidad con el resto del cuerpo y no acá el mando yo. Y el sacerdocio en el hogar. Que mi esposa, que es la que más me conoce, que mis hijos, que son los segundos que me conocen, puedan ver que yo lo que estoy funcionando es en una paternidad, que soy un padre sobre ellos, pero que también ejerzo sacerdocio como la figura de Abraham, que levantaba un altar, presentaba una ofrenda, sacrificaba un animal, honraba a Dios de toda forma. Mi familia tiene que observar eso. Entonces, esto va a traer los órdenes divinos. Hoy la corriente y lo secular nos va a decir de que nosotros estamos medio cavernícola, que somos de la época de la cueva, de la época de Pedro y Pablo Picapiedra, de la época antagónico. Nos quiere decir muchas de estas cosas.
Pero la realidad es que toda esa secularización viene a confrontar esto. Por eso dice, ni fornicación, ni estas cosas, tiene que ser el vocabulario o los diálogos nuestros. No se hablen entre vosotros. Fíjese que sigue diciendo el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Sí? Esas cosas de la noche, de andar como un truán, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, y esto debe de ser bien enfático y claro, porque ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, porque ese avaro tiene amor por el dinero, o sea, adora al dinero, al dios Mamón, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Fíjese, déjame el versículo anterior, por favor, Cristel, con palabras vanas, palabras que no tienen semilla, palabras que no tienen fundamento, no tienen solidez, no tienen respaldo. Por eso la palabra de Dios produce, porque la preciosa semilla de la palabra de Dios y la semilla incorruptible, que no se corrompe y va a producir. Y entonces lo vano es lo que te va a traer la corriente. No, pero esto ya no existe más, una sola familia, porque ahora hay diversidad de familias, está lo que le llaman ahora lo monoparental y que esta cultura el etéreo, ¿no? Entonces, si vos sos un hombre que tenés una esposa, sos heterosexual y no va más lo heterosexual, todos esos embates vienen a confrontar a los hijos de Dios. Porque usted y yo, si seguimos el relato y la prédica que estoy haciendo, estamos para revelar lo invisible de Dios. Entonces esos embates, entonces dicen, no escuches la vana, ni te conectes a eso. Hay una corriente cuando hace unos años atrás los jóvenes de aquí hicieron una investigación y me transfirieron un video y yo comencé a consultar y a indagar ciertos temas. Hay una corriente religiosa, y cuando estoy diciendo religiosa estoy diciendo en el ámbito evangélico, una corriente que se llama la iglesia amigable. Y tal vez esto puede sonar a los oídos. Y usted sabe que eso suena hasta como más amoroso, más que acepta, que recibe y que contiene mejor que alguien que de pronto se para como yo y te dice, no, esto está mal y esto está fuera de los principios. Pero esto no es una idea mía. Por eso vienen con palabras vanas. No, eso es cavernícola, eso es de otra época, eso. Tenés que tener mente abierta. Y tiene que aceptar a todo. Y nos quieren hacer ver como que nosotros estamos como menospreciando o marginando o hiriendo. No estamos ni marginando ni hiriendo. No reciban nada de esa vanidad. Nosotros amamos a toda persona y nos conducimos al amor. Cuando Jesús se paró con la mujer que fue encontrada en el mismo adulterio, la palabra que dice, ni yo te condeno, es que él tenía el poder de arrojarle las piedras y condenarla también, porque no había pecado en él. O sea, nosotros no estamos condenando, estamos diciendo eso no te lleva a ningún lado y eso no es la voluntad de Dios y eso no es el propósito y no vas a tener herencia entre los santos. O sea, toda esta cultura que se quiere secularizar en la iglesia, hay que ser amigable y nosotros recibimos a todas las personas y si tiene inclinación de vivir dos personas del sexo femenino juntos y el otro dos personas del sexo masculino juntos y nosotros somos amigables y debemos aceptarlo porque es el tercer sexo y toda una corriente que viene. Esa corriente no viene solamente a traer un liberalismo sexual. Esa corriente viene a atacar y a atentar para la manifestación de lo que estaba hablando al principio, de que lo visible va a manifestar lo invisible y que nosotros revelemos a Cristo
en la vida del hogar y las relaciones familiares. Así como la relación entre Cristo y la iglesia también lo revela. Esto que estoy leyendo y que podemos leer todo el capítulo, el versículo 15 dice: mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Así que tenemos que ser entendidos. Son tiempos muy difíciles, se está levantando todo este tipo de ataques y esta cosa de decir, bueno, tenemos que amar a todo el mundo y hay que mostrar el corazón. Yo recordaba un eslogan que tiene una iglesia que dice, vení tal como estás. Hay otra que dice, te amamos tal como sos. Y está muy lindo. Pero ¿sabe por qué ponen eso? Porque están capturando la cultura de afuera. Y por supuesto que amamos a toda persona tal como está. Pero esa persona, así como vos y yo, no es que le vamos a caer con todos los mandamientos religiosos, no. Lo que tiene que tomar lugar es la nueva naturaleza en su vida. Si toma la nueva naturaleza, el cambio se va a producir en todo su ser. Así que no hay que decirle, mira, tenés que largar el pucho, tenés que tomar menos, tenés que cambiar esto, no tenés que vivir de esta manera, no tenés que ser promiscuo en las relaciones sexuales. No, la nueva naturaleza va a comenzar a cambiar. Por supuesto, venid tal como estás, pero aquí está Cristo y cuando tengas tu encuentro con Cristo, todo en tu vida será transformado. Porque eso es lo que... Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Entonces dice, mirá bien con diligencia, el 15. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y empieza a hablar, no es que está diciendo, no tomen vino, no, está diciendo, no necesitas embriagarte o buscar el deleite en eso, embriagarte con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, llenate del Espíritu de Dios. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, lo leí mal, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero vamos a leerlo. Sométanse ustedes mismos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Y por qué el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos? Como viene hablando de un tema, viene hablando de la situación y de pronto muestra la vida matrimonial. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces, este cuadro que yo te mostraba, mi esposa tiene que ver que yo como esposo de ella, soy un hombre que temo a Dios y me sujeto a la voluntad de Dios. Y sujetarse a la voluntad de Dios no es aceptar lo que me conviene o lo que no me compromete o algunas cosas, porque eso sería una obediencia selectiva. Entonces selecciono, esto sí, esto no, esto me ayuda acá, esto me parece, bueno, si yo no lo veo, no lo entiendo, lo dejo. No. La obediencia es obediencia. Y ella ve en mí ese operar en obediencia y ella se va a sujetar a mí en cómo yo me sujeto a Cristo. Entonces, ahí nos sometemos nosotros mismos unos a otros en el temor al Señor. No es lo mismo que dije antes. Bueno, yo te obedezco a vos obedéceme a mí, yo te ayudo con esto. Eso es igualismo. Eso es un pensamiento igualitario. Eso es lo secular que se quiere meter. Y nosotros tenemos que tener bien claro. Entonces Pablo comienza a hablar acerca del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, que es lo que representaba antes, le explicaba. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Sí. La relación entre Cristo y la iglesia es la que yo tengo que mostrar con mi esposa. No la cultura del machismo, de que golpea las cosas, el que laburo, el que se rompe el lomo, soy yo, y el que trae la comida a esta casa soy yo, así que vos me obedecés. No, esa es la autoridad que dijimos antes, que la conquista
la obtiene y la lleva a extremos. Sí que hubo extremos. Sí que se usó eso y se puso el pie sobre la cabeza de la mujer. Ese no era el orden, pero tampoco este es el orden. El igualismo. El orden es que ella vea, como te dije antes, mi temor a Dios, y ella ve que yo me sujeto y ella se va a sujetar a mí en la línea en como yo me sujeto a Dios. Entonces, cuando dice que yo soy la cabeza de ella y soy la cabeza de la familia que formamos, y esa familia me obedece a mí porque yo obedezco a Cristo, es como Cristo hizo con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Por amor lo entregó todo. O sea, que yo tengo que ser todo en ella. No es esa idea de que yo hago lo que yo quiero y lo mío y ellos se tienen que... No, porque si somos uno, todo soy en ella. Seguimos como dicen los versículos 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todos. Pero el 25 te dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo que te hablaba, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué eran los versículos que precedieron a este capítulo? No habléis entre vosotros ni de fornicación, ni de las cosas de este mundo, ni aún se hable entre vosotros, sino con salmos, con palabras, gratitud. ¿Cómo Cristo santificó a la mujer? Por la palabra. Le habló la palabra y a través de la palabra la purificó. Yo tengo que hablar la palabra a mi esposa y ser el hombre que trae la palabra y bendecir y edificar a mi esposa. No, porque mi mujer ya me tiene cansado, es igual que mi suegra, son dos brujos. No, ¿cómo? Yo tengo que santificarla y hablarle la palabra y honrarla como mi propio cuerpo. Entonces, Cristo la santifica a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo he visto personas que insultaron y que insultan a su esposa. Y la verdad no quiero utilizar esos ejemplos, pero piénselo nada más. Yo he conocido personas que profirieron cosas y te estás insultando vos mismo. Esta tonta, no sé. Bueno, entonces vos elegiste una tonta, el tonto sos vos. ¿Sí o no? Porque ¿cómo nos hicimos marido y mujer? Porque primero la elegí como novia y después que la elegí novia me casé con ella. Entonces elegí una tonta, entonces fui un tonto. Y esa es las torpezas que decimos. Estoy utilizando esa palabra sensible porque no quiero ni hablar las otras. La relación marido y mujer no es lo que te quiere vender el mundo, porque ahora hay otro tipo de familia, ahora hay que ser una mente, bueno, está en la familia monoparental y entonces hay que aceptar así. Y yo respeto, quiere vivir así, está ok, pero los principios de Dios son estos. Y estamos para traer ese orden y mostrarlo aquí en la tierra. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, los fariseos se acercaron a Jesús para tentarlo. No era para cambiar o aprender, la Biblia lo dice claramente, vinieron para tentarle. En el capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los religiosos, los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjese el punto. ¿Qué hablaba mi esposa? El diablo venía con engaño a Jesús y utilizaba la misma palabra para engañarlo. ¿Qué hicieron estos? Estos vinieron como agentes de Satanás, utilizando la misma palabra para tentar a Cristo.
Entonces viene y le dice, es lícito, está bien repudiar a la mujer, porque antes se la repudiaba. Y dice, bueno, no quiero vivir más con vos, te repudio, no servís y todo esto, la desechaba y buscaba otra. Es lícito. ¿Cómo le responde Jesús? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? ¿No leyeron, no habéis leído que el que los hizo al principio, al original, al orden de que tenemos que ir a las cosas, varón y hembra los hizo? El creador, las corrientes, la sociedad, la moda puede decir otra cosa. La religión en ese momento hablaba de repudiar y que había una posibilidad de hacerlo. Pero Jesús le dice, vayamos al original, a la intención de Dios, al propósito de Dios. ¿Y qué te hablaba? De nosotros ser esa representación. ¿Y cómo vamos a hacer? No nos vamos a mover por una corriente temporal de moda, sino ir al original. ¿Y cómo dice en el original? En el original dice, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, mujer y hombre serán una sola carne. Si volvemos al capítulo 5, en el versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Yo no aborrezco pierna. No, la cuido. A ver cómo lo que me duele la rodilla no me duela. Entonces dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo y Cristo vuelven al original. Cristo siendo tentado y Pablo hablándole a los cristianos. Volvamos a lo que hizo Dios al principio. ¿Cómo nos creó? Varón y hembra. ¿Y cómo fue carne de su carne? Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2. Vemos la palabra del Señor que nos dice en el versículo 29 de Génesis. Anoté bien mal porque acá no hay 29. En el versículo 22, el 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, Adán se duerme y del costado Dios le saca una costilla y parte de su carne y con eso hace a la mujer de la carne. Yo sé que la broma es, bueno, a Adán le costó un pedazo de carne, a mí me está costando todo. No, pero esa es otra broma. Le saca y lo que sacó es carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo nació la iglesia? Cuando Cristo está en la cruz, el soldado romano le pasa la lanza aquí, le atraviesa el costado, le corta todo y sale sangre y agua. Del costado produce el nacimiento de la amada, o sea, la iglesia. Y la mujer, la figura es que la mujer no es tu vida, mi vida, lo mío, lo tuyo. No, ella es de acá, es mi costado. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No es tu familia, ustedes son todos igual. No, no, eso es lo que trajo la cultura. Entonces Pablo nos habla
de cómo manifestar al Cristo y cómo deben ser las relaciones y lo igual que la iglesia y Cristo Jesús. Volviendo a Efesios capítulo 5, el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto no fue entendido porque esto se mezcló con la cultura humana, y la cultura dice: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y yo hago lo que se me ocurre. No, es un hombre que se sujeta, va a traer autoridad, y su mujer se va a sujetar a ese hombre que es su cabeza y que actúa como la representación que hice al principio. Paternidad y sacerdocio, un hombre que adora a Dios, honra a Dios y reconoce a Dios como su Señor. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones que nosotros tenemos que tener entre esposo y esposa. Y que nosotros tenemos que traer esa cultura aquí como hijos de Dios y manifestar así en la tierra hoy. Nosotros debemos traer la imagen del Hijo de Dios y manifestar a ese Hijo de Dios, y no ser arrastrado por la cultura que hoy se está mostrando en este mundo. Ahora, ¿cuándo es carne de mi carne y hueso de mi hueso? Solamente puede ser en la nueva naturaleza. Si yo tengo la vieja naturaleza es un huérfano, y un huérfano se siente solo y no tiene ni padre ni madre, así que funciona en una autonomía. Si yo soy hijo de Dios, ya no soy huérfano, le pertenezco al Padre, y yo en la nueva naturaleza puedo saber que ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En la orfandad esto no tomará lugar. Pero sigamos con esto y veamos el mensaje que yo traje al principio, que la relación entre Cristo y la iglesia es a través de la misma figura del hombre y la mujer y la familia, y que necesitan revelar a través de las relaciones familiares como familia y como iglesia, lo invisible se haga visible. Isaías 60, buscalo, Cristel, vengan los chicos unos minutos. Isaías 60. Este mundo no está necesitando que nos parezcamos a él. Este mundo no necesita que nosotros sigamos su corriente. Este mundo necesita que nosotros le mostremos a Cristo y revelemos a Cristo en nuestra vida. Este mundo que está hablando y está confrontando y está manifestando todas estas violencias de la vida individual, de querer tener matrimonios con dos personas de un mismo sexo. Eso no es el original, eso no es el propósito de Dios, ese no es el plan desde el principio. Y nosotros necesitamos manifestar al Señor. Isaías 60, versículo 1, dice así, ¿lo tenés, Cris? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este mundo está en oscuridad y tinieblas, y vos y yo somos los hijos de la luz. Por eso vos y yo tenemos que iluminar en la oscuridad. Por eso el mensaje termina con Isaías 60, para manifestar lo invisible en lo visible. De cómo me sujeto a Dios, no tengo un autoritarismo,
sino que puedo ejercer autoridad porque tengo la autoridad que me dio mi Padre y mi Padre es cabeza sobre mí. Mi esposa contó el relato y leyó el relato de Jesús en el desierto y Satanás viniéndolo a tentar. Pero llegó un momento que Jesús se paró y le dijo: vete, apártate, sal. Lo echó. ¿Y cómo tuvo autoridad para echarlo? Porque él estaba sujeto al Padre y obedecía al Padre. Y Cristo dio su vida a la iglesia. ¿Cómo yo voy a ejercer paternidad y sacerdocio? Aquí yo siempre simbolizo a mi esposa, pero soy padre de 3 hijos. ¿Cómo yo voy a traer cobertura al resto de la casa si yo funciono en autoridad? Y ese mundo no ve un papá autoritario, un loquito que golpea la mesa y se hace el loco. No, ven un padre, un patriarca que lo que administra, gobierna o hace con la autoridad es para el beneficio del cuerpo, mi esposa, la familia y el resto de la casa. Entonces, levántate y resplandece, porque este mundo que está sin luz, sin Dios, sin fe, sin esperanza, necesita ver tu luz y mi luz. Necesita ver lo invisible a través de lo visible. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 2, Cris, ¿lo tenés? Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria del Señor. ¿Podés ponerte de pie, por favor? Levántate y resplandece. No estamos para confrontar si el gobierno acepta o no acepta, porque nosotros no estamos pendientes de un congreso o de lo que diga la ley hoy o mañana. Nosotros estamos volviendo y estableciendo lo que era desde el principio. Los fariseos lo fueron a tentar a Jesús. ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien? Y Jesús fue al principio. Pablo fue al original. Al principio Dios hizo que de la carne, del hueso del hombre se forme la mujer. Y la amó como a sí mismo, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Levántate y resplandece. Si usted lee todo el capítulo 60 con esta revelación, va a ser glorioso. Dice que las riquezas de las naciones vendrán a ti y te van a coronar y te van a honrar y te van a bendecir, porque nosotros estamos revelando no mi orgullo, no mi idea, sino que estamos revelando a Cristo en las relaciones familiares. Este no es un día del Padre común. Esto es para que nosotros nos sentemos en una mesa y tengamos comunión con el resto de la casa y hablemos palabras de bendición. Y así como Cristo lavó a la iglesia, nosotros la lavemos por la palabra y traigamos palabras de bendición, palabras de honra, palabras de gratitud sobre los hijos y las esposas, honrando a Dios, siendo uno con ella. El mensaje se cierra en: es imposible ser uno si no toma lugar la nueva naturaleza. O sea, todo lo que te puede hablar la sociedad dice: bueno, estoy haciendo un esfuerzo, me estoy poniendo las pilas y yo sé que tengo que ser así, quiero mejorar. Olvídate. Esto no se trata con esfuerzo humano o con técnica. Esto se trata de que si yo cargo la nueva naturaleza, es de la única manera que voy a amar, respetar y honrar a mi esposa. Si yo cargo el viejo hombre, voy a ser un huérfano. Y un huérfano no piensa en nadie más porque él no tiene familia, piensa en sí mismo y en sí solo. Pero cuando sos hijo, amás a tus hermanos, amás a tu esposa. Porque así como Cristo murió por mí, murió por ella. Y ella es uno conmigo. Aleluya. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Recuerda este relato. Levántate, resplandece, porque ha amanecido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti.
corazón. La gloria de Dios tiene que ser manifestada, tiene que ser visible. La tienen que ver tus compañeros, paso a paso, día a día. Tranquilo, no tienes que darles explicación. Ellos verán que tu hogar es diferente, tu vocabulario es diferente, tus conductas son diferentes. También es diferente la recompensa, la cosecha, la bendición. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea. Bendito Rey.